así que vamos a volver hacia ahí. Pero antes, hay una relación entre este gráfico y este que está acá, donde básicamente, para retomar el tema, se indica qué debe hacer el sujeto obligado cuando se encuentra con una operación inusual. Entonces, de izquierda a derecha, se ve que ante una operación inusual debe haber un análisis de esa inusualidad, que es la que hablamos que debería ser documentada y conservada. Y si la operación es sospechosa, entonces pasa a ser un ROS que debe remitirse a la UIF. Ese sería el procedimiento para reportar una operación sospechosa. La que no regula la calidad de la operación sospechosa queda en el ámbito del sujeto obligado. Lo que quería dar de vuelta, o mejor dicho explicar por qué quedó para el otro lado, es la diferenciación que hace la resolución respecto de los clientes. Digamos, en esta cuestión de pedir documentación, evitar costos excesivos y utilizar cada vez más parámetros de riesgo, la UIF divide, la resolución divide a los clientes en dos grandes grupos. En algunas resoluciones los llamamos clientes habituales y a otros ocasionales. En esta resolución, como en otras también, no los dividimos por el nombre, sino que los dividimos en función del monto de las operaciones que esos clientes realizan. Y ayer había una representante de Jujuy que nos decía que la mayoría de las operaciones que realizan son de montos muy chicos, son ayudas de montos muy chicos, de 500 pesos, de 100 pesos, de 1000 pesos y demás. Entonces, como tomando la preocupación que había inicial respecto de la disparidad de las operaciones que realizan los sujetos obligados, en particular en temas mutuales, se han dividido a los clientes en dos grandes grupos. Respecto a los clientes que hacen operaciones digamos, poco riesgosas a los efectos del lavado, teniendo en consideración el monto, solo debe cumplirse lo que está puesto en esta presentación como ID, es decir, básicamente identificar a la persona. Esa identificación tiene que hacerse conforme
lo establecen los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 de la resolución, que sería muy aburrido para leer, está resumido acá. Si son personas físicas debe cumplirse con lo dispuesto en el artículo 12, si son personas jurídicas en el artículo 13. Si hubiera algún organismo público, y esto forma parte del tratamiento común que le da la UIF a todos los sujetos obligados, entonces estableció que si hay un organismo público que fuera cliente, debería cumplirse con la identificación conforme lo dispone el artículo 14. A los representantes debe exigirse lo que prevé el artículo 15, y si hubiera buques, agrupaciones u otros entes con o sin personalidad jurídica, se le tiene que pedir lo que prevé el artículo 16. Pero entonces, volviendo a esta presentación, la idea de la resolución es que respecto de los clientes de poco riesgo, que para este caso son aquellos clientes que operan por montos anuales inferiores a pesos 60.000, sumando todas las operaciones que realizan en el año, solo se identifique conforme lo que acabamos de ver. Es decir, el primer punto, identificación. Segundo punto, se cumpla con lo que prevé la resolución UIF respecto de PEPS, que es la abreviatura de personas expuestas políticamente. Se cumpla con la resolución de financiación del terrorismo, que la vimos al inicio, y que básicamente es una consulta a la base de datos de la UIF. La resolución de PEPS, podemos decir que, creo que ya lo dijimos al principio, pero que está siendo modificada por la UIF, pero que básicamente hoy es pedirle al cliente una declaración respecto de si se encuentra incomprendido dentro de una nómina que está en esa declaración. Es decir, que el cliente lea la declaración y diga si su trabajo es uno de los que están listados ahí o no lo es. Básicamente esa es la obligación que surge de la resolución de PEPS. Y también el cuarto punto es solicitar al cliente que indique qué lo lleva a contratar determinado servicio o actividad, para qué lo hace, qué lo llevó a vincularse con el sujeto obligado. Esa sería la forma básica de identificar a los clientes, que debe cumplirse respecto de todos los clientes, y que debe cumplirse, claro, incluso respecto de los que realizan operaciones que excedan los 60.000. Ahora, por esos parámetros internacionales que vimos, hay un umbral a partir del cual deben hacerse mayores controles. Ese umbral está establecido en $15.000 y nosotros establecimos, en función del monto ese, el umbral de 60.000 pesos en Argentina como el monto a partir del cual deben hacerse controles. Lo que hablamos con la señora antes respecto de cuestiones tributarias, económicas y demás. O sea, solo respecto de los clientes que realizan operaciones anuales superiores a 60.000 debe cumplirse con esa identificación y con el perfil que prevé la resolución. Respecto de los que no realicen operaciones que alcancen ese monto, solo lo que se llama acá ID o identificación. Artículos 12, 13, 14 y 15. El perfil de cliente está indicado acá. Es lo que acabamos de decir, es solicitarle a los clientes documentación relativa a su situación económica, patrimonial, financiera y tributaria. Lo que está entre paréntesis son ejemplos que prevé la resolución de cosas que podrían solicitársele, pero son solo ejemplificativos. Es decir, el sujeto obligado o puntuales podrían cumplir con esto solicitando otro tipo de documentación que entiendan que demuestra el perfil económico del cliente. Y además, después del largo paréntesis ese, se indica que también se debe conformar con documentación que obtenga el sujeto obligado. Esto básicamente, en un principio, estuvo orientado a que puede requerirse un informe de riesgo crediticio, que seguramente cuando ustedes otorgan créditos también lo deben pedir ya habitualmente. Este perfil de cliente, como ya habíamos explicado antes, debe servir para establecer el monto anual estimado de operaciones que va a realizar el cliente. Y mientras que el cliente realiza operaciones dentro de ese monto que ha previsto el sujeto obligado,
cerrado, no surgiría ninguna inusualidad. En la medida en que excedan las operaciones ese monto, podría surgir una inusualidad y entonces debería requerirse algún tipo de documentación adicional. Acá hay una cuestión que es clara, que tiene que ver con cómo tomar las operaciones, y un poco ya lo charlamos con las preguntas, pero se refiere a la pregunta que decía también la señora, que era respecto de cómo evalúo yo a un cliente. Es decir, hay que evaluar a un cliente cuando viene a hacer un depósito de forma similar a la que se le evalúa hoy cuando viene a solicitar un préstamo. Esa es la idea. En la medida en que hay un cliente que yo jamás le daría un préstamo porque no tiene ninguna condición, por lo menos para demostrar, no tiene documentación o lo que fuera para demostrar que lo va a repagar, tampoco debería aceptar como normal que esa persona venga y haga un depósito de determinada magnitud de dinero, porque si es un cliente que no reúne condiciones para hacer una operación activa, o sea, un préstamo, tampoco debería reunirlas para hacer una operación pasiva, o sea, un depósito. O sea, quienes efectúan operaciones de crédito deben aplicar esos criterios a las operaciones pasivas, pero no son criterios, digamos, nuevos o distintos de los que ya vienen aplicando. En resumidas cuentas, la política de conocimiento del cliente son estos 3 puntos de la resolución: determinar el perfil de cliente para el caso de los clientes mayores a 60.000, ver qué operaciones hacen los clientes, o sea, darle un seguimiento con las palabras de la resolución, y el tercer punto, en función de esos dos, determinar qué operaciones se apartan del perfil del cliente, que son aquellas que van a ser consideradas de vuelta inusuales y que van a requerir la documentación adicional. El punto de la indelegabilidad es también importante. En función de lo que prevé el artículo 21C que vimos al inicio, es decir, que no debe comunicarse al cliente o a terceros la realización de las actividades que se estén desarrollando en virtud de esta resolución. La resolución prevé en este artículo que no pueda delegarse en terceras personas la realización de esos tipos de controles, porque sería vulnerar las disposiciones del secreto. En este capítulo prevé el legajo del cliente y conservación de la documentación. La pregunta fue muy didáctica porque nos hizo revisar toda la resolución en poco tiempo. El legajo del cliente, conforme a la resolución, tiene que tener la documentación relativa a la identificación del cliente, lo que en el cuadrito anterior se llamaba ID, que es la documentación prevista en los artículos 10 a 16, según sea el caso, una persona jurídica, física o demás. Y en su caso, si corresponde, lo previsto en el artículo 19, que es el perfil de cliente. Es decir, el legajo del cliente es ID más perfil, para hacer una síntesis. En el caso que la UIF solicite el legajo del cliente, lo que se pide es que al serle remitido se remita una copia de la documentación de la inusualidad que haya podido detectar el sujeto obligado. Esto es para lo que charlábamos antes, ante una eventual operación inusual, debería pedirse la documentación ampliatoria o respaldatoria de esa operación y las conclusiones a que ha llegado el sujeto obligado. Esto es lo que prevé el último de los párrafos indicados en este artículo del legajo del cliente. Y también debe tener todo dato intercambiado entre el sujeto obligado, aquí se dice oficial de cuenta, que sería quien atiende a la persona, y el cliente. Bueno, este es un artículo un poco más largo, pero en resumidas cuentas y en función del tiempo, acá lo único que se establece es que debe conservarse la documentación respecto de la operación, del perfil del cliente, de efecto en el punto C, que es importante, que tiene que ver con lo que venimos hablando, de la documentación de las inusualidades y las acciones realizadas en consecuencia, y digamos, todo esto debe conservarse por un plazo de 10 años y que debe también el sujeto obligado conservarse si documenta las operaciones en soportes informáticos,
debe garantizar que esos documentos se puedan leer por ese mismo plazo, es decir, los de 10 años. Esto también hemos hecho referencia a la resolución 70 de la UIF, en la que establece reportes sistemáticos de operaciones. Estos reportes sistemáticos no son operaciones sospechosas, son operaciones que objetivamente la UIF establece en una resolución y que deben ser comunicadas a la UIF sin ser calificadas por los sujetos obligados. Son operaciones que no tienen ningún tipo de sospecha, sino que por alguna razón la UIF entiende necesario conocer para conformar su base de datos y cruzar información. Para poner un ejemplo, es importante, creo que ya lo dijimos, pero repetir, que todavía en el sector no hay un reporte sistemático vigente, que seguramente estará emitida la resolución o modificada la resolución 70 en los próximos meses, y que también seguramente se establecerá un plazo para la implementación, o sea, se implementará hacia el futuro del reporte sistemático. Esos reportes se hacen también por internet, como los otros reportes de operaciones sospechosas. Para dar un ejemplo de qué se trata, la resolución, por ejemplo, dirigida a los escribanos públicos, prevé que se reporte como operación sistemática toda compra de inmuebles realizada en una zona de frontera. Hay un decreto que establece cuál es la zona de frontera del país, son no recuerdo cuántos kilómetros a raíz del límite geográfico, y toda tierra que esté contemplada dentro de esa franja, entonces deberá ser reportada a la UIF sistemáticamente. No quiere decir que sea una operación sospechosa, no es rara, no quiere decir que se vaya a hacer una investigación, pero es interesante conocer ese dato. También esa misma resolución prevé que los escribanos reporten sistemáticamente toda operación de compra de inmuebles en efectivo por más de, si no recuerdo mal, 500.000 pesos, 300.000 pesos. Entonces, eso tampoco es, digamos, no es una operación sospechosa ni el delito de atrás, pero es interesante saber para la UIF y para cruzar datos y alimentar la base de datos qué operaciones se están haciendo que cumplan con esas características. La UIF, comentábamos también un poquito en el intervalo, básicamente necesita de todos estos datos para cruzar la información, y a raíz de esa cruce de información que surjan operaciones sospechosas que deban ser analizadas. Bueno, después hay un artículo que prevé que debe hacerse cómo debe hacerse el reporte de operación sospechosa, es decir, que deben ser remitidas a la UIF todas las operaciones que el sujeto obligado considere sospechosas. Esto ya lo vimos varias veces. Y se indica en el artículo 25 indica ciertos, tiene una serie de incisos donde se establece claramente casos que presumiblemente pueden ser operaciones sospechosas. Son indicios, no quiere decir que todo caso que encuadre acá deba ser reportado sí o sí. Son orientativos y para que en general y sirven de guía. De hecho, antes en las resoluciones anteriores de la UIF se llamaba guía de operaciones sospechosas. Indican al sujeto obligado qué cosas podrían ser indicios de que se trata de una operación de lavado de activos. Por ejemplo, el punto D, que vemos acá en segundo lugar, indica cuando el sujeto obligado, el cliente, se niegue a entregar al sujeto obligado la documentación que le requiera para conformar el perfil y cumplir con la resolución, o cuando entregue documentación adulterada. Existen otros serie de indicios cuando las operaciones tengan relación con países calificados por el GAFI como no cooperativos, y esa es, volviendo al inicio, la importancia de no ser sancionado, digamos, por el GAFI, porque ser sancionado por el GAFI implica que cualquier operación proveniente de Argentina o vinculada con Argentina o con fondos que provengan de Argentina sea mirada de esta forma por cualquier sujeto obligado de cualquier otro país del mundo. Entonces, el trabajo realizado por la UIF en estos últimos tiempos tuvo como objetivo principal el hecho de que no nos miren de esta forma en el mundo. Las operaciones que tengan que ver con estos países entonces deben ser especialmente consideradas
y también las operaciones que tengan relación con los llamados paraísos fiscales. Para saber cuáles son los paraísos fiscales, por lo menos en nuestro país, hay un decreto que reglamenta la ley de ganancias, pero además están en la página de la Unidad de Información Financiera, con lo cual es de fácil acceso, se puede entrar a la página y listado de paraísos fiscales, que es este decreto, pero que se puede acceder así. Por ejemplo, otros casos que podrían ser de operaciones sospechosas son personas que incrementan su operatoria sin poder justificarlo, no es lo normal, no es lo que habitualmente realizan. Pagos anticipados de préstamo, creo que también lo charlamos en alguno de los... Una persona razonablemente puede justificar que realiza operaciones por toma un préstamo de 100 y puede justificar un pago mensual de 2, suponiendo con su empleo, con su declaración de impuestos, con lo que fuera, y resulta que paga 2 meses y al tercer mes paga 98. Bueno, eso podría ser un caso, una maniobra para intentar blanquear el dinero. Es decir, quiso comprar un bien con el dinero que le prestó la mutual, pero como no tenía la documentación necesaria para ir a un escribano, a una inmobiliaria, no sé, para comprar un automotor o para hacer un depósito bancario o lo que fuera, utiliza a la mutual para que le haga el préstamo y entonces cuando tiene que hacer esa operación indica que el dinero proviene de la mutual. Y después, a los 2 meses, como ya tenía ese dinero pero no lo tenía declarado, no lo podía usar, cancela el préstamo y se desentiende de la mutual, pero tiene el dinero blanqueado porque originariamente entonces provino de la mutual. Bueno, hay casos, digamos, que son de manual, de lavado de activos, personas que mantienen inactivas cuentas y que de repente comienzan a utilizarlas, o personas que tienen saldos en cuentas por mucho tiempo y después empiezan a utilizarlo. La bibliografía en temas de lavado dice que los lavadores no tienen problema en pagar impuestos, cosa que yo personalmente dudo, quieren evadir impuestos también, pero en el sentido, la bibliografía lo que dice es que no les importa pagar muchos impuestos con tal de blanquear el dinero. Yo creo que no, que sí, que si pueden blanquear el dinero y si pueden evadir impuestos también lo evaden. Esa por lo menos es mi experiencia en el tiempo que llevo en la unidad. También puede ser que se den casos de estructuración, en alguna bibliografía medio graciosa lo llaman pituferio, es decir, se hacen depósitos de a pocos montos para evadir controles, pero que después logran formar una gran masa de dinero. Bueno, ¿cómo se hace el reporte? Con todo lo que vimos, y también tiene que indicarse qué es lo que llevó o motivó al sujeto obligado a hacer el reporte. Eso dependerá de cada caso, pero sería necesario que contuviera una descripción de los hechos por los cuales se consideró sospechosa la operación, o en el caso que vimos antes, que la operación permanezca en ese grupo intermedio de operaciones inusuales, bueno, que no se han podido contar con los medios necesarios como para desestimar la inusualidad de la operación. Esta es la forma en que se hace el reporte. Un poco cuando vimos la legislación o la normativa aplicable, vimos que está la resolución de la UIF 51, que establece que debe hacerse el reporte por vía electrónica desde hace más o menos un año, y que cuando el sujeto obligado o ustedes se registren como mutual y como oficial de cumplimiento, van a tener que consignar una dirección de correo electrónico. Esa dirección de correo electrónico es muy importante porque va a ser el canal por el cual la Unidad de Información Financiera se va a comunicar con el sujeto obligado. Entonces, efectuado un reporte de operación sospechosa, es probable que la UIF envíe un correo electrónico al sujeto obligado en esa dirección, solicitándole que remita la documentación respaldatoria. Entonces, ese correo electrónico, digo porque ha habido preguntas en algunos otros sectores, sobre todo cuando se empezó a implementar, como hay que enviarlo, claro. En principio pareciera que era solo para enviar documentación, pero no, puede haber solicitudes de la UIF en ese correo. Bueno, esto tiene que ver con el reporte de operación
sospechosas que estuvimos hablando tanto y con los reportes sistemáticos. Si una operación reúne las dos características, es decir, es sospechosa pero dentro del sistemático, deberían formularse los dos reportes. Es decir, el reporte de operación sospechosa no anula lo del sistemático. Confidencialidad del reporte es más del tema del secreto, que para nosotros es muy importante. Y acá se agrega que, o se aclara, que toda esta documentación, información y las acciones que se están realizando son secretas, pero como el INAES va a actuar en colaboración de la UIF en los procedimientos de supervisión, cuando el INAES actúe en ese carácter, entonces va a poder contar o conocer la documentación o las acciones que se están realizando. Es decir, no se aplicaría el secreto del artículo 21C que vimos antes para el INAES en estos casos. Los plazos para efectuar los reportes son de 150 días en los casos que el reporte sea elaborado activos y 48 horas, como habíamos visto antes, para operaciones para financiación del terrorismo, sospechas de financiación del terrorismo, básicamente la gente que está en los listados de la ONU y que están en la base de datos de la UIF. Y en este punto es importante destacar que las 48 horas se cuentan de corridas, o sea, si hay días inhábiles se cuentan igual por la importancia que tiene el tema. ¿Y qué va a hacer la UIF cuando reciba uno de estos reportes? Primera cuestión, se va a poner a abocar a analizarlo inmediatamente. Los reportes de financiación del terrorismo generan alertas especiales y se analizan inmediatamente. A raíz de las modificaciones legislativas de diciembre pasado, con el nuevo tipo de financiación del terrorismo y las nuevas facultades de la UIF, es probable, si la UIF entiende que hay razones suficientes, que disponga el congelamiento de sus activos, con lo cual se va a comunicar al sujeto obligado por vía de correo electrónico, personalmente, por las formas que sean. Hay distintos métodos previstos en esa resolución, que es la número 28 de este año, para comunicar al sujeto obligado la decisión de la UIF de congelar esos activos. Y se va a comunicar, se prevé también que se pueda comunicar, en el caso que sea necesario, a los distintos organismos de control para que procedan a congelar los activos que tenga esa persona en cualquier otro sector de la economía. Y a la vez se puede pedir, está previsto en la resolución, el auxilio de las fuerzas de seguridad federales para que en algún caso que fuera necesario colaboren con el cumplimiento de esa resolución. Bueno, este es un tema que es hacia el futuro. La UIF entiende que es necesario calificar los reportes de operaciones sospechosas y sistemáticos que realizan sujetos obligados a los efectos de ir mejorando el sistema. Que se sepa que determinado sector está reportando bien o mal, o determinado sujeto obligado está reportando bien o mal. Nos parece que es un punto importante para seguir con esta idea de mejorar el sistema, y esto hoy no está todavía implementado, pero va a estar en el futuro. Ya para finalizar, creo, se prevé que los incumplimientos podrán ser sancionados conforme prevé la resolución. Y acá quizás hay que aclarar un poco la idea de la UIF. No es aplicar sanciones con fines recaudatorios, no es aplicar sanciones a todo el mundo, sino que se han tomado casos donde se ha detectado violaciones o incumplimientos graves a la normativa, y esos son los casos que en los que se ha iniciado sumario. También es importante aclarar que en los sumarios se le ha ocurrido traslado a los distintos sujetos obligados que en principio habían incumplido, que tuvieron todas las garantías para defenderse, que se ha llegado a algunas conclusiones. En 6 casos, en 5 casos se ha sancionado por no haber cumplido con la obligación de reportar. En 2 casos se ha sancionado por otro tipo de obligaciones, básicamente no haberse registrado, no tener manual de procedimiento, no cumplir con reportes temáticos. Uno de estos casos es de la semana pasada. En 2 casos ha habido absoluciones por parte de la UIF,
con lo cual el sumario funciona como debe funcionar, como una imputación concreta que se hace al sujeto obligado, con posibilidades de defensa, y si la defensa es razonable, la UIF ha absuelto, digamos, de los cargos al sujeto obligado. Muchos de los sumarios, incluso, por supuesto, que tienen la posibilidad de la revisión judicial, y muchos están en esa instancia judicial, y hay dos sumarios que han, en un caso se ha llegado hasta el final del sumario y se abonó la multa sin recurrir, y en el otro, el de la semana pasada, el sujeto obligado, después de avanzar un poco el procedimiento, se allanó y pagó la multa. Esto es cómo funciona el mecanismo, digamos, de la UIF para conocer los sumarios, y en realidad tiene algún sentido didáctico, no de amedrentamiento, porque estamos viendo que la UIF ha aplicado 7 sanciones nomás, y en casos flagrantes, y la idea es ver cómo la aplicación de 7 sanciones produjo un cambio que nosotros creemos, si no hubiese sido real, sería increíble el cambio que hubo en el comportamiento de muchos sujetos obligados. Bueno, los sumarios se pueden iniciar a raíz de los reportes de operaciones sospechosas que realiza la UIF, y a través del cruzamiento de datos detectar incumplimientos de algún sujeto obligado, por denuncias de cualquier persona, y a raíz de las supervisiones que realiza la UIF o las que realizan los organismos que nombramos antes en colaboración con la UIF. Los sumarios, en principio, digamos, grandes rubros sobre los cuales podría hacerse sumarios. Primero, el artículo 21A, estas son las medidas de debida diligencia del cliente, lo que acabamos de ver, ID más perfil. Si no se realiza eso, podría aplicarse un sumario. El sumario más grave, que es el que está a la derecha, que es el artículo 21B, que es el cumplimiento de la obligación de reportar operaciones sospechosas. Si se detecta que algún sujeto obligado realizó una operación sospechosa y no fue informada a la UIF, la multa es bastante grande, depende de la operación. Es de 1 a 10 veces el monto de la operación que no fue reportada. Lo cual, la ley crea un incentivo claro para el sujeto obligado. Hay que investigar, o controlar, o preguntar mejor en las operaciones de más monto. Esa es la idea. Si uno no quiere que se aplique una multa alta, debe controlar las operaciones grandes más que las chicas. Eso es a los efectos de que el sistema funcione. Después puede existir sumarios por no responder requerimientos de la UIF. Cuando vimos las facultades de la UIF, vimos que puede efectuar requerimientos a cualquier organismo público y privado, incluso alguna información protegida por secreto, y si esos requerimientos no son contestados en el tiempo establecido, pueden originar un sumario. Y el de la izquierda es por algún incumplimiento a la normativa dictada por la UIF, en función de la facultad propia de la UIF de dictar esa normativa, que está establecida en el inciso 10 de ese artículo 14 también. Bueno, esta es la idea del sumario. Hay sanciones, como dije antes, no son con fines recaudatorios, no son indiscriminadas, son a los efectos de corregir deficiencias que se van observando en el comportamiento de los sujetos obligados, sea la política de prevención, manual, la designación o no del oficial de cumplimiento, la implementación de auditorías o de capacitación, las medidas como le llamamos nosotros abreviada, de debida diligencia del cliente, o sea, el conocimiento del cliente, omisión de reportar sistemáticamente o de haber remitido un reporte de operación sospechosa. Estas son, como les decía recién, los sumarios que aplicó la UIF. No está el de la semana pasada, que es de 2012, pero hasta el 2008 la UIF no había aplicado ningún sumario, y ahora vamos a ver cómo se relaciona esto directamente con el próximo cuadro. En el 2009 se iniciaron algunos sumarios y en el 2010 se aplicaron 3 sanciones. En el 2011 se aplicaron 2 sanciones más, con lo cual el total es 5 incumplimientos de la obligación de reportar. Y en el 2011 también se aplicó esa multa que decíamos antes por incumplimiento de la debida diligencia del cliente. Esto produjo este cambio en la cantidad de reportes de operación sospechosa recibidos por la UIF. Se ve cuando empezó a funcionar la UIF en el año 2002, muy pocos reportes. Después se ve cómo fue incrementándose año a año a un ritmo promedio de un 30%. En el año 2009, sin aplicar sanciones, la UIF recibió 1.631 reportes.
En el año 2010, habiendo aplicado esas 3 sanciones, se incrementó ya no en un 30% promedio como venía sucediendo, sino en un 93% la cantidad de reportes de operación sospechosa recibidos, ascendiendo a 3.169 casos. Y lo que resulta más llamativo aún es el incremento que hubo el año pasado, en el que se recibieron 13.387 reportes de operación sospechosa, lo que implicó un incremento del 422% respecto del año 2010, que ya es llamativo, pero si lo comparamos con el año 2009, es decir, el periodo sin sanciones al periodo con 7 sanciones o con 6 sanciones, el incremento fue del 820%. Y eso es la demostración de que los sistemas funcionan cuando hay algún tipo de control y tienen efectividad solo si hay una supervisión y eventuales sanciones si hay incumplimientos. Esta es el gráfico que demuestra lo anterior. La proyección histórica de la UIF sería la línea celeste, es decir, todo hace pensar que si no se hubiesen aplicado sanciones en el año 2010 y 2011 se hubiese producido la cantidad de reportes que están en la línea azul o celeste. En cambio, lo que pasó en la realidad fue lo que demuestra la línea roja, que es, bueno, está a la vista. Creo que con esto podemos, digamos, terminar porque después viene, digamos, algo relativo a la resolución del INAES, pero tiene más que ver con la otra resolución y por ahí, si así dejamos tiempo para preguntas. Quizás podamos decir que el INAES va a colaborar, como lo venimos diciendo, con la UIF en la supervisión, que el INAES tiene facultades, ustedes seguramente lo saben mejor que yo, facultades que son similares a las que cumple la Inspección General de Justicia, en sentido de autorizar a funcionar, y también algunas parecidas a las funciones que puede tener relativas a cuestiones de solvencia, más en lo económico, como tiene también el Banco Central, con lo cual ese tipo de documentación e información que posee el INAES nos resulta a nosotros muy útil, y hemos visto que ha implementado últimamente el INAES sistemas de información que tienen muchas informaciones puestas a disposición en Internet, con lo cual eso ayuda al trabajo que tenemos que realizar nosotros. Los clientes del INAES son claramente los sujetos que realizan operaciones con ese organismo. Después acá está indicado algunas cuestiones que debería tener en cuenta el INAES a la hora de también reportar, porque también debe reportar un caso a nosotros. Entonces, por ejemplo, por citar 2 o 3 para no aburrir demasiado, debería tener en cuenta el INAES, por ejemplo, que la estructura societaria, si la estructura societaria está integrada por sociedades offshore o quizás también vinculadas a lugares que no sean cooperativos por el GAFI o paraísos fiscales. También debería tener en cuenta los casos en que pueda haber una mutua, una cooperativa que otorgue préstamos que exceden del capital social o del dinero que dispongan para prestar, es decir, ver un poco qué está pasando en esos casos. También si se liquidan operaciones que acá dice venta de cereales, que es significativo porque puede ser para productos agropecuarios o cualquier otro bien, pero el producto de cereales, este punto que fue muy cuestionado en su momento cuando tanto el licenciado Batera como el presidente de INAES, Griffin, le hicieron la presentación de estas normas, se le cuestionó como que se estaba yendo en contra del sector agropecuario. No es así, eso simplemente se refiere a que nosotros hemos detectado en investigaciones concretas casos de este tipo, entonces hemos propuesto que internacionalmente esto sea establecido como una tipología, y si nosotros proponemos que internacionalmente se lo tenga en cuenta como una maniobra posible de lavado de activos, tenemos que también incluirlos en nuestra normativa interna de forma similar a como lo propusimos a nivel internacional. Bueno, básicamente controlar el efectivo es muy importante. También en algunas charlas, por ejemplo por acá, veíamos, hay gente, sujetos obligados o mutuales que operan con descuentos de sueldo o operan solamente con operaciones bancarias. Eso baja el nivel de riesgo. Operar en efectivo sube el nivel de riesgo. No quiere decir que no haya que controlarlo, sobre todo el tema de las operaciones que puedan tener en relación con la actividad bancaria, pero ya pasó algún tipo de obstáculo la persona que está operando dentro de una
actividad bancaria o hace un pago a través de un medio bancario y no así el que realiza la operación en efectivo. Es decir, la operación en efectivo debería llamar la atención. Después existe el procedimiento de supervisión, que no sé si vale la pena explicarlo, pero básicamente se va a establecer un procedimiento coordinado entre la UIF y los distintos sujetos, organismos de control que son también sujetos obligados. En este punto están el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores y se agregó recientemente, cuando salió la resolución 12, el INAES. Así, los procedimientos de control van a ser coordinados, van a ser dispuestos por el presidente de la UIF, se van a hacer conforme procedimientos acordados entre el INAES y la Unidad de Información Financiera. Las conclusiones a que se lleguen van a ser analizadas en principio por los organismos de que se trate, el INAES por ejemplo, y después si se detecta algún tipo de cuestión susceptible de ser de generar un sumario, eso va a ser remitido a la UIF para que la UIF evalúe si se hace el sumario efectivamente o no. Acá está todo el procedimiento, lo pueden ver en la resolución 12 que está bien explicado allí. Yo creo que con esto terminamos. No sé si estamos dispuestos para las preguntas que pueda haber. Y bueno, pues agradecerle la posibilidad de estar acá, comentar un poco qué establece la resolución y cuál es nuestra interpretación y la visión del organismo respecto de lo que establece la resolución. Sí, una pregunta. Cuando usted hace referencia al tema de los sumarios, yo lo que le preguntaba era, desde el punto de vista del procedimiento, ¿cuál es el procedimiento para ejercer el derecho de defensa y que se cumplan con las garantías del debido proceso? Es decir, ¿ustedes gozan de un procedimiento especial o se hace dentro del marco de lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional? Bueno, la ley en el año 2003, la UIF en el año 2003 dictó un procedimiento para aplicar las sanciones. Esa es la resolución 10 de 2003, donde se establece un código, digamos, de procedimientos al respecto del sumario de la UIF, como tienen tantos otros organismos, similar al que tiene el Central, al que tiene la CNB y a otros organismos de control que hacen procedimientos. O sea que debe cumplirse con ese procedimiento que respeta las garantías constitucionales y por supuesto que cuando uno aplica una multa el sujeto obligado no está contento y muchas veces recurre a la justicia, tiene toda la posibilidad de recurrir a la justicia, tiene 30 días para hacerlo y el órgano de revisión es la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con lo cual está la instancia judicial que requiere nuestras garantías constitucionales en el sistema, digamos, de justicia. No sé si... No así la Ley de Procedimiento Administrativo. La Ley de Procedimiento Administrativo y el decreto reglamentario se aplican supletoriamente. Todo lo que no esté previsto en ese reglamento especial se aplica en la Ley de Procedimiento Administrativo. Muchas gracias. No. Por aquí detrás. Recién veíamos el artículo 27 y decía expresamente los sujetos obligados deberán conservar toda la documentación de respaldo a que permanecerá a disposición de esta unidad de información y será remitida dentro de las 48 horas de solicitar. Atento a la cantidad de papeles que vamos a empezar a juntar a partir de este momento, porque vamos a tener que empezar a pedir de nuestros asociados mucha documentación. Acá no dice, y generalmente sucede con el Estado, que le impone plazos a los otros, pero no a él mismo. ¿Durante cuánto tiempo vamos a tener que guardar esa documentación respaldatoria? Porque dice, cuando la pida la UIF a las 48 horas. Sería bueno que tuviéramos algún elemento para saber hasta cuándo hay que guardarla, por un problema de espacio físico. Sí, bueno, en la resolución lo dimos un ratito. Por ahí, para ahorrar tiempo, yo pequé y no quise explicar cada uno de los puntos del artículo donde se indica
cómo debe, por cuánto tiempo debe conservarse la documentación. Pero está prevista en la resolución que la documentación respecto del cliente debe guardarse hasta 10 años después de finalizar la relación con el cliente, que respecto de las operaciones debe guardarse por 10 años respecto de cada operación, digamos, el periodo en que fue realizada, y la documentación de las inusualidades también por ese plazo. Eso es, el monto está establecido en función de dos variables. La primera, el plazo de prescripción del tipo penal de lavado de activos, y la segunda, el plazo previsto en el Código de Comercio, que establece que los documentos, digamos, comerciales deben guardarse por el plazo de 10 años. Y es una facultad de la UIF en función de la normativa dictada de la ley, donde remite a la UIF, establece que la UIF podrá estar como mínimo 5 años, pero que la UIF tiene facultades para disponer el plazo por el cual debe conservarse la documentación. Este artículo que usted menciona solamente refiere a cómo debe responderse al pedido de la UIF. Sí. Las mutuales de ayuda económica tienen la obligación de tener auditor externo de acuerdo a las resoluciones de INANES. El auditor externo, en este caso, también es un sujeto obligado, porque es doblemente obligado, ya sea, digamos, como un profesional y fundamentalmente porque es auditor externo de un sujeto obligado que es la mutual. La pregunta surge de una discusión que tuve con un colega. ¿El auditor externo está obligado a tener un manual de procedimiento también? Hay una resolución dictada por la UIF respecto de los contadores que ha variado durante el tiempo y es posible que vuelva a modificarse, que establece lo que debe hacer el auditor. La resolución, la ley establece que como sujeto obligado a los contadores. La resolución de la UIF, con criterio similar al que tiene esta resolución, no se dirige a todos los contadores, sino a quienes actúen como auditores externos o síndicos, y por lo tanto deben cumplir la resolución, los auditores externos o síndicos deben cumplir la resolución que se dirige a ellos, conforme todos los parámetros que están establecidos en esa resolución. Y ahora que se incorpora como sujeto obligado las mutuales y cooperativas, respecto a las que lo sean, que entren dentro de estos tres incisos que vimos, deberán cumplirla como cualquier otro sujeto obligado. O sea, los contadores, quiero decir, deberán cumplirla como hacen con otros sujetos obligados. Sí, yo entiendo eso, pero insisto, ¿el manual de procedimiento es una obligación en ese caso para el auditor externo? Porque tendría que tener un manual de procedimiento por cada una un manual de procedimiento que generalice la actividad que desarrolla para cada una de las entidades en la cual él trabaja como auditor externo. No, bueno, así como las mutuales no tienen que tener un manual de procedimiento por cada cliente, el auditor externo no tiene que tener un manual de procedimiento por cada cliente suyo, que puede ser eventualmente la mutual. Él tendrá su forma de trabajar, su metodología, su manual de procedimiento, pero no, por supuesto, uno para cada uno de los clientes que tenga que auditar. Respecto al artículo octavo que habla de la auditoría interna, ¿con eso también hay un procedimiento o es una norma de auditoría contable revisada que tenemos? La idea de prever que cada sujeto obligado tenga su auditoría interna es que se hagan controles respecto del funcionamiento del sistema de prevención y no hay pautas específicas respecto de esa auditoría. Un poco creo que lo habíamos aclarado al principio, aunque ni siquiera es necesario que haya un contador, dependiendo de la estructura del sujeto obligado, que realice la auditoría. Nosotros cuando tenemos charlas con sujetos obligados digamos, de unipersonales, que incluso por ahí también tienen esta exigencia, la idea es que, bueno, que en algún momento del año revisen si están cumpliendo con la normativa o no, o observen deficiencias y mejoren lo que tengan que mejorar. Y esta auditoría que tiene que ser notificada al oficial de cumplimiento, ¿hay algún organismo que tenemos que notificarla también anualmente? No. No, solamente guardarla dentro de...
claro, la idea que sea notificado el oficial de cumplimiento es porque el oficial de cumplimiento es el responsable de implementar las políticas y en la medida que conozca las deficiencias que hay, poder hacer las mejoras que crea conveniente, y esa notificación debería ser, digamos, formal al oficial de cumplimiento porque eventualmente puede haber una supervisión de la UIF que requiera el cumplimiento de ese punto. Pero no tiene otra formalidad y es más, en función de lo que vimos por el artículo 21, 6 y 22 respecto del secreto de la confidencialidad, más bien debería reservarse ese tipo de información. Yo quería hacer dos consultas. Por un lado, en la parte de los sujetos obligados, que habla de los puntuales que tienen servicio de ayuda económica, si la mutual tiene algún otro tipo de servicio, ¿este servicio quedaría incluido también dentro de todo este esquema o sería únicamente por la parte de ayuda económica? No, las obligaciones de los sujetos obligados son, en tanto son sujetos obligados. Se realizan 3 o 4 actividades más. Esas otras actividades no fueron evaluadas o consideradas al momento de dictar la norma como que generarían responsabilidades en el sujeto obligado para cumplir, por lo tanto deben cumplir estrictamente con lo que tenga relación con esos 3 puntos que están en la definición de sujeto obligado. En las otras actividades que realizan no deben hacer estos controles, sin perjuicio de que si lo quieren, pueden hacerlo, no es exigible conforme a la normativa. Bien. Y el otro tema es respecto a los clientes. La definición de cliente dice que cualquier persona con la que se tiene una relación comercial, económica y demás. ¿Eso incluiría la parte de proveedores también? ¿Proveedores de qué tipo? Porque acá estuve viendo alguna charla recién también en el intervalo que se llaman proveedores a la gente que hace depósitos en algún punto. No, el proveedor es el que compra insumos, que da un servicio. Eso es, volviendo a la definición, digamos, a la persona que uno se le compra, no sé, el agua, la rema de papel y ese tipo de cuestiones, no son las que se tuvieron en cuenta a la hora de tomar como sujeto obligado a las cooperativas o a ningún otro sujeto obligado, por lo tanto no son respecto de ellos quienes quieren hacer, respecto de quienes deben hacerse los controles de lavado, sino la definición de cliente anterior, que sería las personas básicamente que aportan dinero o que toman préstamos y hacen depósitos. Gracias. No, simplemente aprovechando que bajó un poco el nivel de las consultas, quería comentarle al auditorio qué hizo la Federación de Universidades de Córdoba hasta el momento y cuál es la idea de acá en adelante. Hasta el momento lo que hizo fue profundizar las normas, o sea, el estudio de las normas. Profundizarlo, analizarlo, hacer las consultas respectivas a la UIF y generar, obviamente, este tipo de cursos de capacitación. A partir de ahora, ustedes observarán que esta norma viene para quedarse. Entonces, con lo cual, tendremos que lograr una optimización de los reportes que tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar sin que entorpezca la parte administrativa y operativa de este tipo de instituciones. Con ese objeto, lo que vamos a hacer es, primero, profundizar la capacitación. Utilizar las herramientas que la Confederación Argentina de Contabilidades hoy pone a disposición, un sistema de capacitación permanente para que todos puedan acceder a ellas en cualquier punto de la provincia, fundamentalmente por esa distancia. En segundo lugar, vamos a establecer un régimen de mesa de ayudas, o sea que a partir de la semana que viene van a poder acceder al correo electrónico mesadeayuda@femucor.org y las respuestas que no podamos hacer desde FEMUCOR con los asesores respectivos la vamos a canalizar a la UIF y a su vez después la remitimos oportunamente a quien llevó a cabo la consulta. Obviamente eso es un gratuito. En tercer lugar, estamos elaborando un manual de procedimiento que va a contar con la aprobación de la UIF y está adaptado específicamente para el sector mutual.
Ese manual de procedimiento va a ser gratuito para todas las entidades federadas. Con todo ello, me permito sugerirles que aquellas entidades puntuales que no han designado oficios de cumplimiento que lo hagan cuanto antes. Es importante cumplir con eso. Y tenemos todavía un periodo para que con tranquilidad podamos poner en práctica este procedimiento. El manual de procedimiento que la Federación le va a entregar a las entidades afiliadas que así lo soliciten es simplemente un manual de procedimiento que entiende sobre las particularidades del sistema mutual. Pero ese manual de procedimiento que no quiere decir que sea obligatorio para las entidades mutuales. Aquella que tenga su propia consultora, por dicho, que haya recurrido a la consultora por profesionales y haya proporcionado el manual de procedimiento, lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Esto simplemente es un aporte de la Federación de Mutualidades de Córdoba. Y yo creo, un poco ya ahí voy, los funcionarios de la UIF, creo que este vínculo es muy importante y a su vez el vínculo de la Confederación Argentina de Mutualidades va a desarrollar seguramente de ahora en adelante con la UIF en particular. Porque hay que trabajar sobre las operaciones, los reportes sistemáticos. La realidad del mutualismo, evidentemente, cada mutual es particular y podemos identificarlos en distintos grupos. Pero entonces tenemos que trabajar de forma que ese reporte no sea lo suficientemente engorroso para que la actividad operativa de cada una de estas organizaciones pueda llegar. O a no cumplirlo para desinteresarse. Entonces, un poco la idea es canalizar las ayudas, las sugerencias de ustedes sobre la Federación. Y la sugerencia de la Federación a través de la Confederación y a partir de allí hacer los reportes y la sugerencia correspondiente ante la UIF. Bueno, entonces ya cerrando, en realidad quiero felicitar a la Federación de Mutuales de la provincia de Córdoba. La labor hecha es excelente. Exactamente cuando se dictan las resoluciones, lo que uno espera es esa actitud, primero como federación y lo que decía de jerarquizarla es el hecho de que cada sujeto obligado pueda contar con un referente y en este caso el hecho de que tengan, hablar de los manuales, no es tan común que enseguida se empiece a plantear de proponer un manual y que más allá de que cada mutual lo pueda ir modificando, es una estructura que genera ya por lo menos la tranquilidad del 90% hecho de esa cuestión. Asimismo, comparto el criterio de que lo ideal sería que ya se empiecen a designar como oficiales de cumplimiento, más allá de que el trabajo activo y empezar a implementar la normativa va a ser la que nos va a dar los tiempos para darnos cuenta si se necesita un poco más de plazo o no en lo que hace la realidad práctica. Entendemos que no, pero también es cierto que, como había dicho Diego anteriormente, no es el afán de buscar que sanciones ni nada, al contrario, es el empezar a cumplir es un paso enorme en todo esto. Así que, como lo dije al principio, la convocatoria que hubo muestra un interés específico y espero que les haya servido la charla porque para nosotros sí esto nutre muchísimo también y nos permite ir pensando en modificar algunas resoluciones en base de las realidades estrictas de cada sector. Por lo cual el contacto con la Federación o la Confederación y con ustedes mismos que tienen abierta la puerta de la UIF es fundamental para nosotros y entiendo que para ustedes también. Así que por mi parte muchísimas gracias de nuevo y espero reencontrarnos. Solo me sumo a lo que dijo Ricardo y agradecerle a la Federación habernos invitado, a la gente que participó, el interés, las preguntas y la verdad que nos vamos contentos porque pudimos explicar por lo menos nuestra visión y vemos interés en cumplir con esta norma que para nosotros es esencial y además por la verdad la calidez con la que nos han recibido que la verdad es para destacar. Así que muchas gracias a ustedes.
Sí,